Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Ahora voy a ir a los acuerdos ejecutivos. Obviamente gastaríamos más de 3 días para repasar todos los acuerdos que ha firmado el señor Trump. Puse este primero que resume la cantidad de los acuerdos o decretos firmados en los primeros 100 días de las administraciones anteriores del señor Obama, en el primer gobierno de Mr. Trump y en el gobierno anterior del señor Joe Biden. Y la línea roja son los días que apenas lleva, que en ese momento eran menos de 20 días, y vean la pendiente de esa curva, cómo supera por mucho la cantidad de decretos firmados respecto a otras administraciones. Esto parece que en el mundo es ya casi una moda ante la dificultad de gobernar por leyes, por las lentitudes del Congreso. Lo que hago es emitir decretos, empezar a gobernar por decretos. Bien, por este foro yo hice una selección de algunos de estos acuerdos, digamos, de mayor importancia o de implicación. Uno de los primeros temas es que están revisando los Estados Unidos y están incluso cortando ayudas o fondeos a muchos organismos internacionales multilaterales. En segundo lugar, le decidieron retirarse de la Organización Mundial para la Salud. Recuerden que Trump en tiempos de la pandemia no creía en las vacunas, tiene un serio problema con la OMC, y también se retiraron del Acuerdo de París para lo que es el cambio climatológico. Trump no cree en el tema del cambio climatológico y más bien él es un promotor de las energías que dañan ambiente. Una decisión importantísima fue retirarse del acuerdo de la OCDE que establece un impuesto del 15% a todas las compañías que operen en otros países sobre sus volúmenes de operación. Esto es importante porque nosotros prácticamente como miembros de la OCDE tenemos que decretar pronto ese acuerdo al ser miembros de la OCDE. Y además porque ese acuerdo implica que si yo como Costa Rica no gravo a las compañías extranjeras que están operando aquí, digamos en zonas francas, cuando esas compañías repatrien utilidades, serían grabadas en su país de origen. Y entonces yo me imagino que Nogui está muy deseoso de que ese 15% se quede aquí. Entonces yo creo que quieran o no quieran, las zonas francas van a ser grabadas hacia adelante con ese impuesto global del 15%. Bien, el señor Trump no cree en eso y se salió. Reevaluar el rol que la AID cumple. Recuerden que la AID aquí en los años 80 jugó un papel fundamental, llegaba a $1 millón diarios en los tiempos de Luis Alberto Monge para salvarnos de la crisis del Carazazo y de la amenaza de los sandinistas. Bueno, el AID todavía, hasta el día de ayer, tenía una oficina en Costa Rica. Ayer recibieron todos la notificación de que están despedidos. Supuestamente Elon Musk dijo, no vamos a despedir gente, pero ya aquí en Costa Rica cerraron la oficina, por aquello que los carros estén asegurados con Qualitas. Vamos a eliminar toda la adoctrinación radical que estos gobiernos progres estaban metidos o estaban metiendo en las escuelas. Vamos a proteger a nuestros niños de todas estas ideas locas de autorizarlos para que se cambien de sexo, cirugías, mutilaciones, etcétera. Se acabó. En mi gobierno solamente van a haber 2 géneros, hombre y mujer, ya que el cuento de compartir los baños porque yo soy en el medio, ya acabó. Interesante, le están dando a los padres de familia lo que diríamos un bono o un tiquete
y son ellos los que van a decidir con esa plata en qué centro educativo ponen a sus hijos. ¿Y qué interesante? El gobierno no está suministrando la educación, le da el dinero a la gente de escasos recursos para que ellos decidan dónde van a estudiar sus hijos. Muy importante, estamos en medio de la cuarta revolución industrial. Aquí mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Entonces estamos llenos de tecnologías disruptivas y hay una guerra fría desde inicios de este siglo entre China y los Estados Unidos por quién tiene control de esas tecnologías disruptivas. Y estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando del blockchain, estoy hablando de la realidad aumentada, estoy hablando de la impresión en 3D, estoy hablando del machine learning, estoy hablando del big data. Todas estas son tecnologías que ya en el mundo se están implementando y que están haciendo que los procesos sean más eficientes, como mostraban aquí ahora, más automatizados. Bueno, Mr. Trump quiere que los Estados Unidos se conviertan en líderes de esa tecnología financiera digital que incluye las criptomonedas. Recuerden que Trump en su primer campaña era enemigo de las criptomonedas, básicamente del Bitcoin, que decía que eso era puro humo, pero ya en su segunda campaña muchos de sus contribuyentes millonarios le pagaron sus donaciones en Bitcoins, en criptomonedas. Entonces claro, ahora él es un gran promotor de las criptomonedas y le está dando instrucciones a la Reserva Federal para crear una criptomoneda del Banco Central que circularía a nivel mundial. Remover barreras para que los Estados Unidos vuelvan a tomar el liderazgo en la inteligencia artificial vis-a-vis los chinos. Y claro, cuando él emitió este decreto, no había salido el DeepSeek, que hizo que Nvidia perdiera en un solo día $600.000 millones de valor de capitalización, porque este nuevo ChatGPT chino es mucho más barato y es gratis. Entonces yo puedo meterme ahí, descargar, al contrario de ChatGPT, y tener toda la información de inteligencia artificial que prácticamente ya los estudiantes no estudian, sino que le preguntan a ChatGPT, hágame esta redacción, redácteme este artículo, este proyecto, y me eximo. Y aprobó un programa de $600.000 millones para promover el desarrollo de inteligencia artificial. Establecer e implementar el Departamento de Eficiencia de Gobierno, ya hablé de eso. Dar la directriz de America First al señor Marco Rubio, que ayer estuvo aquí en Costa Rica, secretario de Estado. Es por primera vez en la historia de los Estados Unidos que la primera visita que hace un secretario de Estado sea a países latinoamericanos y que sean 5 países de Centroamérica y el Caribe. Declarar una emergencia nacional en el tema energético. Mucha gente dice que esto es un pretexto para promover el carbón, para promover la producción de petróleo, en vez de energías amigables con el ambiente. Interesante. The Iron Dome for America. Proteger a los Estados Unidos de este manto que tiene Israel ante eventuales ataques por misiles. Eliminar, revocar el decreto que había firmado Mr. Biden, que daba incentivos, parecido a Costa Rica, para la adquisición de vehículos eléctricos, y que tenía como meta en el 2030, según Biden, que el 50% de toda la flota automotor fuera eléctrica. Se acabó en el gobierno de Mr. Trump. Proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos de la amenaza del TikTok. Y lo que se dice es que
Toda empresa china tiene participación del gobierno chino, incluyendo TikTok, Huawei u otras, que por lo tanto no se puede dar el lujo a los Estados Unidos de que compañías chinas sean importantes en puntos estratégicos para ellos, porque es una forma de espiar que tiene el gobierno chino. Aunque las malas lenguas lo que dicen es que ya negoció con el primer ministro chino, que lo que quería era una participación en el TikTok de Mr. Musk. Como ustedes saben, Musk compró la red que ahora se llama X. La creación de un Fondo Nacional de Riqueza Soberana. No se ha hablado mucho de esto, lo que se ha dicho es que va a ser un megafondo de inversión, un fondo de compra o adquisición de acciones de distintas compañías a nivel de promoción del mercado de capitales. Ustedes ya han escuchado de esto, le puso nombre nuevo al Golfo de México, aunque a Rosa no le guste, ¿verdad? Y le puso el Golfo de América, pero lo que no ha dicho la prensa es que su decreto habla de este nombre en lo que es, digamos, el territorio de Estados Unidos, no a nivel internacional. Aunque Google, compañía gringa, lo que hizo de inmediato fue en el Google Maps, ya no aparece Golfo de México, sino que aparece Golfo de América. Importantísimo, designar a los carteles de la droga y a otro tipo de organizaciones como entidades terroristas. Esto es bien importante porque entonces le va a permitir al señor Trump utilizar fuerza militar contra los carteles, básicamente de la frontera sur con México, los carteles de Sinaloa y otros, aunque ya la presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, que me ha sorprendido muy positivamente la forma como tranquilamente ha respondido a los ataques del señor Trump, y a tal nivel de que tuvieron una conversación ayer, y de esa conversación incluso ella dijo que en algún momento el señor Trump le preguntó, bueno, no le voy a poner los aranceles del 25%, dígame por cuánto tiempo quiere usted que se lo suspenda. Y la señora Sheinbaum le dijo, de por vida. Eliminar la ciudadanía de todos aquellos nacimientos de personas que estén en los Estados Unidos con carácter de ilegales. Y además, para el Triángulo Norte Centroamericano es muy importante, Honduras, Salvador, Guatemala, emitió una directriz que prohíbe el envío de remesas hechos por ilegales. Esto es un golpe durísimo para esas economías hermanas de Centroamérica Norte que, como ustedes saben, reciben miles de millones de dólares. Es como el turismo costarricense, que lo voy a decir aquí en mis números, el año pasado nos dio ya 5.200 millones de dólares de ingresos por turismo. Ese es el petróleo nuestro costarricense. Y por último, claro está, el famoso tema de establecer aranceles para que sean una herramienta de negociación en contra del trasiego de drogas ilícitas, básicamente de mayor preocupación el fentanilo, que por cierto ayer aquí en, ¿cómo se llama?, el Paso de la Vaca encontraron un almacén ahí de no sé cuánto de esta droga, así como también la situación de los inmigrantes, la migración, y en función de eso anunció que el martes pasado iba a imponer 25% de aranceles para el gobierno a los productos importados de México, a los productos importados de Canadá, y un 10% para iniciar a los productos de origen chino. Claro, conforme el presidente Trump ha venido emitiendo estas órdenes, empiezan a surgir, al mejor estilo de la abuela, ¿verdad?, los memes.
Lo que dice este meme es que Trump con esas órdenes está disparando a su pie, porque está dañando a sus principales aliados o socios comerciales, y que esto se le va a devolver en una guerra comercial que ya China anunció. Bueno, si usted me pone aranceles del 10%, yo le voy a recetar aranceles del 15%, pero además voy a analizar el monopolio que tiene Google, y además voy a poner restricciones a las exportaciones nuestras de minerales que son claves en el uso de inteligencia artificial, vehículos eléctricos y otras cosas. No podía yo no compartir con ustedes un video del señor Trump para que todos entendamos un poco qué es lo que él está pretendiendo. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number one. Let's put religion number two. Love, I don't know. We got to put that number three, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our countries businesses back that left us. Bueno, esa es la forma como él promueve el uso de las tarifas. Primero está Dios, en segundo lugar está la religión y en tercer lugar están las tarifas. Lo criticaron porque él hablaba mucho de tarifas, y entonces cambió las prioridades, pero en tercer lugar puso las tarifas. Los aranceles no son más que impuestos. Cuando usted le pone un impuesto del 25%, es que si la demanda es inelástica, o sea, hay pocos sustitutos, usted no puede cambiar el consumo de ese bien, es como que el precio se lo subieran un 25% más. Esa es la forma de ver los principios de economía 1. Es una barrera arancelaria del comercio. Pero mucha gente dice, se te va a devolver, ¿verdad? Te va a funcionar eso como un boomerang, porque ya el primer ministro canadiense dijo, si usted nos pone aranceles del 25%, yo le voy a poner también a la importación de artículos norteamericanos un 25%. Pero los canadienses están muy ofendidos porque Trump dice que los quiere convertir en el estado número 51. Vénganse para Estados Unidos, de aquí yo les doy seguridad, ¿verdad? Yo les doy protección. Y entonces los canadienses, que son muy nacionalistas, están tomando ellos mismos decisiones de no volver a viajar a los Estados Unidos y de suspender todo lo que son actividades. Ahí la NBA va a sufrir, ¿verdad?, de deportes con los Estados Unidos. También están tomando medidas los canadienses de dejar de consumir licores, artículos domésticos que vienen de los Estados Unidos. Y no sé si lo ven ahí en este mapa, lo que refleja es la dependencia de cada uno de los 50 estados norteamericanos de importaciones de México, de Canadá, de China. Hay otros países por allá, pero vean que prácticamente todos los estados de los Estados Unidos dependen muchísimo de las importaciones. Y al final, si los precios van a subir un 25%, quienes terminan pagando la fiesta van a ser los consumidores norteamericanos. Que el dato que se calcula es que más o menos significa para una familia norteamericana entre $1,000, $1,500 más de gasto, que es una cifra importante. Aquí está la estimación de cuánto significarían esos impuestos del 25% México, Canadá y 10% en Estados en China. El impacto de gasto a nivel de los Estados Unidos sería una carga adicional de $233,000 millones de gasto incremental. Si la gente ya tiene su presupuesto, ¿de dónde va a sacar esa plata? Tendría que reducir el consumo de otros bienes y servicios para poder ahora hacerle frente. O sea, quiere decir que en el mismo territorio de los Estados Unidos va a empezar a haber quejas de productores, ¿verdad?, en cuanto a que los clientes no están comprando lo que compraban antes. O ya hay videos de las plantaciones agrícolas abandonadas o de las construcciones abandonadas porque no hay mano de obra
disponible, la mayoría de origen latinoamericano, a propósito de la amenaza de persecución para deportaciones de todas aquellas personas ilegales. Bueno, aquí lo que hice, yo doy clases de economía, entonces no podía pasar esto sin mostrarles la curva con pendiente positiva, es la curva de oferta, la curva con pendiente negativa es la curva de demanda, la línea azul es la demanda, la línea negra es la oferta. Si yo le meto un impuesto del 25%, sea cual sea la cantidad que yo ofrezca, ahora tengo que subirlo el 25%. Entonces la curva de oferta se desplaza hacia arriba, hacia la izquierda, hay un shock de oferta, una contracción de la oferta, y lo que produce es, del lado izquierdo, en el eje de la Y, un aumento de precios, pero también aranceles producen en el eje de las X, en el eje horizontal, una contracción de la producción, una desaceleración de la producción, y eso lleva también problemas de desempleo. Entonces, claro, desde la teoría clásica económica de David Ricardo está demostrado que el comercio internacional estimula el crecimiento y estimula el bienestar colectivo, en el tanto en que un país, a través del intercambio, puede aumentar sus posibilidades de consumo más allá de la curva de posibilidades máximas de producción con sus recursos productivos, a través de la especialización en aquellas actividades donde se es más eficiente. Un arancel hace que un país empiece a producir cosas en donde son menos eficientes y por lo tanto más caras para los consumidores finales. Y por esa razón nosotros los economistas odiamos los aranceles. Sin embargo, Mr. Trump parece que está utilizando los aranceles como una herramienta de diplomacia. La diplomacia del chantaje, la llaman, o la diplomacia del sheriff Trump. O usted hace lo que yo quiero o lo castigo con un impuesto, con un arancel. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.